Ok, ya. Entonces, comencemos con teorema muestreo de Nyquist-Shannon y el filtro anti-aliasing. Bueno, me imagino que toda esta materia, bueno, me imagino que las clases son asincrónicas, ¿cierto? El profe les sube las cápsulas y ustedes las ven después en su tiempo libre. No sé si siguen así las clases o no. Sí, siguen así. Bien. Bueno, entonces, voy a hacer un breve repaso. Ahí se pueden acotar o preguntar cuando quieran ya. Entonces, en teoría lo que nosotros hacemos en procesamiento digital de señales es algo bien interesante y importante en la carrera, porque si nosotros lo que principalmente hacemos es trabajar con datos, ¿cierto? Eso es lo que se trabaja primordialmente en la carrera. Vemos cómo capturar datos, cómo procesar los datos, cómo modificar los datos, cambiarlos, hacer todo tipo de arreglo o filtrado necesario para que sean lo más presentables, lo más, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Para que sean la mejor representación de lo que estamos midiendo posible, ¿cierto? Ya ahí está en toda la parte de las redes, los sensores y toda esa chacha. La teoría de muestreo en X-Canon es una de las primeras partes cuando nosotros estamos en la parte digital de los datos. Y eso tiene que ver porque nosotros en el mundo real, como bien sabemos todos, el mundo real es todo continuo, ¿cierto? Son todas funciones continuas, ¿cierto? El tiempo es continuo, todo es continuo, por lo general. Por lo general, depende de cómo se toman las cosas, pero por lo general es continuo. Entonces, el problema que tenemos nosotros ahora es que cuando queremos pasar al mundo digital, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tenemos datos en MATLAB, todas esas cosas, ¿qué pasa con todos esos valores que nosotros tenemos en el mundo digital? Todos estos valores son discretos, ¿cierto? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer nosotros para cualquier tipo de procesamiento digital de señales, y precisamente por lo mismo, esto es la primera materia que se ve en el ramo, es cómo muestreamos del mundo análogo que se dice, ¿cierto? Que es el mundo real, que es todo continuo, al mundo digital, que todo es discreto. Entonces acá, por lo general, cuando se transforma, ¿cierto? Hay tres pasos, que son muestreo, cuantización y código, ¿cierto? Y la transmisión de banda. Nosotros nos vamos a preocupar simplemente del muestreo. Todo lo que es cuantización y código, creo que lo ven en comunicaciones digitales. No sé si ya tuvieron el ramo, pero creo que ahí se veía todas esas cosas. Vamos a ver todo esto. En primer lugar, ¿qué es la base de cuando muestreamos? No sé si alguien se atreve a darme una definición de muestreo, ¿cierto? Muestreo es convertimos señal de tiempo análogo a señal en tiempo análoga en discreto, ¿cierto? Tomamos estos puntitos como se puede ver en esto. Ahora, el teorema muestreo lo que nos dice a nosotros es que el muestreo que nosotros hacemos se puede ser reversible si ciertas condiciones son satisfechas, ¿cierto? Y esa es la gran condición de Nyquist-Shannon, donde si tomamos una frecuencia de muestreo de 2 veces el ancho banda del contenido espectral de una señal, vamos a tener una representación fiel de esta señal. Y por ejemplo, ¿qué significa eso? Porque, bueno, en palabras no me gustan mucho las definiciones, prefiero que sea más intuitivo todo. Digamos que tenemos esa señal de acá. Ahí tenemos nuestra, o sea, escala. Bien. ¿Cuánto he hecho acá? Me imagino que todos tuvieron numéricos. Parecía un problema de interpolación de numéricos. Entonces, digamos que tenemos esta señal. No es la forma más simple sin definición. Digamos que yo quiero reconstruir esta señal de forma discreta, o sea, con puros puntos, por así. Como intuitivamente, ¿cómo sería la mejor forma que nosotros tenemos para reconstruir esto? ¿Cómo lo harían ustedes? No, bueno, intuitivamente. Digamos que yo tengo que tomar puntos, digamos que quiero
Tengo que tomar un punto acá y otro punto acá y otro punto acá. Y quiero tomar muchos puntos hasta poder reconstruir la señal con puros puntitos así, ¿cierto? Como teóricamente ustedes, ¿cómo lo harían para representar de mejor manera esta señal continua en puros puntitos? Como teóricamente uno, ¿qué tendría que hacer? Como que es lo que uno primero pensaría. O si dicen, arma esta señal a puros puntos. Como toma puros puntos de aquí y reconstruye. Porque podríamos hacer esto, ¿cierto? Podríamos decir, ya, yo quiero tomar un punto acá, punto acá, punto acá y un punto aquí. Y decir, esto está reconstruido. Y me da esa señal, esos 4 puntos de ahí. Sí. Ya, el vértice toma intervalo. Voy a dejar esto acá para leer el chat también. Ya, tomar intervalos. Pero ¿cuántos intervalos tomo? Porque, por ejemplo, acá yo tomé intervalos. Pues digamos que esto es un intervalo acá. Acá tenemos un intervalo, ¿cierto? De TS, ¿cierto? Y aquí tomamos un intervalo interpaseado con 4 veces. Y nos da la siguiente. En intervalos como la integral, ¿cierto? Esa es la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Tomar muchos intervalos muy pequeños, ¿cierto? Es la mejor forma de hacerlo, digamos, en el mundo de las maravillas, ¿cierto? Donde podríamos tomar infinitos intervalos, ¿cierto? En intervalos, ¿cierto? Igual que la sumatoria de las integrales. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En el mundo real es que uno nunca va a tomar infinitos puntos, ¿cierto? Es imposible. Porque, ¿cierto? Aquí está la definición matemática que voy a hablar un poco después, pero uno nunca va a tomar infinitos puntos. Entonces, el teorema de Noykis dice que si esto tiene una banda espectral, ¿cierto? De W, nos basta con tomar un espaciado entre puntos de 2 veces el ancho banda y vamos a tener más o menos una representación decente de esta señal, ¿cierto? Eso es todo. Ya, eso es todo lo que nos dice el teorema de Noykis, ¿cierto? Que si tomamos un interespaciado, ¿cierto? Entre todos los puntitos que tomemos, de TS, ¿cierto? Que igual a 1/2W, va a ser lo suficiente para describir completamente nuestra señal. Eso es todo. Eso es todo en X-Channel. ¿Ya? Ahora, una de las condiciones de X-Channel es que nuestra señal tiene que ser limitada en el espectro, ¿cierto? El espectro, ¿cierto? Es Fourier. Entonces, digamos, nuestra señal en Fourier tiene que estar limitada por un W, más o menos W. ¿Ya? Si nuestro W es infinito, no se podría hacer algo, ¿cierto? Porque hay que limitarlo por 2W, de infinito a infinito, ¿cierto? Y un TS de 1/infinito tiende a cero. Entonces tendríamos una integral añadido de cero. Ahí no se podría hacer esto, ¿cierto? Por eso tiene que estar esto acotado, ¿ya? No puede ser ancho de bandas infinito. ¿Se entiende esta representación como dibujada, por así decirlo, dibujada del tema? Porque aquí estoy básicamente dibujando lo que dice el teorema de Nyquist-Shannon, ¿ya? Que el espacio entre los puntitos que nosotros tenemos cuando estemos discretizando nuestra señal tienen que ser, ojalá, en el mundo ideal, igual que las integrales, ¿cierto? De un n cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Tomar n puntitos, infinitos puntitos. Pero como bien sabemos, pues nosotros somos ingenieros y no matemáticos, tenemos que trabajar en cosas factibles o humanamente posibles. Y por ende, el caballero Nyquist Shannon dijo, no tienen que ser infinitos, ojalá fueran infinitos, si son infinitos, excelente, pero tiene que ser un mínimo intervalo de 1/2W, siendo W el contenido de importancia de mayor valor. O sea, la descripción matemática básicamente esto que
lo que yo hice es un tren de impulsos, ¿no? ¿Cierto? Si se acuerdan del sistema y señales. El tren de impulsos es el sumatorio, ¿cierto?, de delta, donde tenemos T menos NTS, de n menos infinito, ¿cierto? Este infinito. Esto lo vemos en sistema y señales. Este es el mágico tren de impulsos, que son básicamente puros unos, que van desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Y estos se multiplican con la señal, y ahí tienes la señal escrita básicamente. Esta es la forma matemática de representar lo que hice acá abajo. ¿Ya? Y el espacio entre ellas va a ser TS. ¿Ya? Esa es la forma, lo único que hice acá es la forma matemática bonita, por así decirlo, de hacer lo que yo dibujé acá. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una definición matemática que se las voy a dejar acá para cuando les mande la foto de la pizarra, usted el que lo quiera ver, lo lea, lo revise y todo esto. ¿Ya? Pero esto básicamente lo único que es te muestra matemáticamente lo que nosotros estamos viendo en el espectro, ¿cierto? O sea, aquí está la señal continua, ¿cierto? Este es su espectro, que va desde menos W a W. Y aquí está la señal muestreada, ¿cierto? El que sale G de T, ¿cierto? G de delta de T, lo ponen acá. Es la multiplicación entre el G de T y el tren de impulso, ¿cierto? Y da algo así. Y esto es como la señal muestrada, ¿cierto? Con el espacio TS. Lo mismo que hice. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos eso, multiplicamos todo esto, en Fourier nos da esto. Y nos empiezan a salir copias de nuestra señal original. ¿Ya? Eso es lo que sale en Fourier. Empiezan a salir copias. Entonces, todas estas fotocopias salen. Y como nosotros seguimos el teorema de Nike, ¿cierto? Acá nos dan copias muy bonitas y perfectas, ¿cierto? Entonces, lo que sucede cuando se cumple el teorema de Nike-Shannon, ¿cierto? Es que sale todo este preplicado bonito, hermoso, y podemos sacar la señal original de lo mejor. Si tenemos todo este preplicado, ¿cierto? Porque esto es básicamente el contenido, ¿cierto?, espectral. Aquí nosotros lo único que hicimos fue el Fourier de la señal muestreada, ¿cierto? Que está así. Este es el Fourier de la señal muestreada. Ahora, si queremos recuperar la señal original, lo único que tenemos que hacer es aplicar un filtro paso abajo, ¿cierto? Porque tenemos que cortar esto básicamente. Hacemos un filtro paso abajo y se recupera la señal y todo funciona perfecto, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con aliasing? ¿Alguien se acuerda de la definición de aliasing que vieron con el profe? Si no se acuerdan, está bien y yo lo explico, no hay problema. Alberto dice que no. Ya, aliasing es lo que ocurre cuando no se cumple el teorema de Nyquist-Shannon. Entonces, básicamente, en resumen, Nyquist-Shannon tiene que cumplirse de dos formas. Tienes que o tomar un TS, ¿cierto?, que es mayor o igual a 1 sobre 2W, ¿cierto? O sea, menor o igual. ¿Cierto? El espaciado tiene que ser menor o igual a eso. Por lo que significa que tomamos más puntos, ¿cierto? Entonces, el W, si el W es muy grande, significa que el espacio entre medio de los puntos va a ser muy pequeño. Significa que vamos a tener que tomar muchos puntos para hacer nuestra señal completa. Entonces, naturalmente lo que sucede acá como consecuencia es que a medida que el W aumenta o tiende a infinito, que es el ancho espectral de nuestra señal, va a ser más difícil cumplir el teorema de Nyquist-Shannon porque vamos a tener que tomar mucho más puntos porque esta distancia se va a ir poniendo mucho menor. Entonces, por ejemplo, si tenemos TDS acá, se puede sacar hartos puntos, ¿cierto? Es todavía factible, pero si tenemos un TDS, por ejemplo, muy pequeño aquí, se está volviendo más difícil de construir la señal completa, ¿cierto? Porque las señales son, por ejemplo, las señales son cosas así. Pues si la distancia es muy pequeña, vamos a tener que tomar muchas muestras para hacerla completa, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede,
pueden haber casos donde el periodo de muestreo que tome no cumple esta regla dorada, que es la regla dorada de Nyquist-Shannon, ¿cierto? ¿Y qué hacemos en esa situación? Bueno, ¿qué sucede en esa situación? Porque si lo podemos muestrar igual, si lo muestramos igual, ocurre esto, que en vez de hacer la copia perfecta, se empiezan a amontonar estos contenidos espectrales y empieza a haber un ruido acá que sale aquí en este cachito de acá. Y eso ocurre porque estamos tomando muy pocas muestras para nuestra sesión. Ahora, una forma de arreglar eso es con el filtro que el profe quiere que yo les enseñe ahora, que es el filtro anti-aliasing. Ahora pensémoslo teóricamente, o no teóricamente, pero pensémoslo como los alumnos de ingeniería civil en telecomunicaciones inteligentes que somos todos, ¿cierto? El aliasing, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Sucede porque el TS no es suficiente, ¿cierto? Significa que la frecuencia de muestreo que tenemos nosotros no es lo suficientemente alta para muestrear la señal como corresponde. Significa que no cumplimos esto. Y como ya he dicho anteriormente, esto se pone extremadamente difícil de cumplir, esta relación de acá. Es difícil de cumplir si solo si el W es un valor muy grande. Vamos a poner así, mucho mayor que 0. Entonces, cuando el ancho de la banda espectral es muy grande, es difícil cumplir este valor de acá, esta relación que tenemos nosotros. Entonces, lógicamente, ¿cómo solucionaríamos nosotros esto? Si esto es lo que nos está arruinando la condición. La forma lógica de hacerlo, así como lo veo yo, no sé si ustedes me siguen, es aplicarle simplemente un filtro paso abajo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque si aplicamos un filtro paso abajo, estamos obligando a convulsionar nuestra señal con un filtro de ancho de banda que vamos a conocer. Entonces ahora, nuestro W ya no es un valor gigante, sino que nuestro W es un valor que nosotros conocemos, que lo pusimos de ese valor porque es de interés. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, digamos que tenemos ahora un triangulito gigante para seguir esta señal. Y este triángulo tiene un W demasiado grande para hacer un teorema de muestreo adecuado. Entonces yo, como ingeniero en telecomunicaciones inteligente, digo ya, ¿para qué complicarme la vida? Lo voy a cortar para poder tener con un filtro acá. Voy a hacer la convolución, voy a aplicar un filtro paso abajo. Y voy a cortar esta señal. Entonces ahora en vez de tener que hacer un teorema de muestreo que cumpla un W grande acá, voy a hacer que cumpla este W que es más pequeño. Y es mucho más factible realizarlo. Acá vamos a perder un poco de información, pero van a haber casos donde la información espectral de mayor interés que yo tenga va a estar en este caso, ¿cierto? Acá dentro. Entonces, mientras la información espectral de mayor interés esté acá, yo me doy por pagado. Ahora puedo hacer un teorema muestreo, ¿cierto? Con un W mucho menor que el W que tenía antes. No voy a tener anti-aliasing y voy a tener una señal bien muestrada que voy a poder reconstruir cuando yo quiera. ¿Se entiende esta secuencia lógica que hice acá? Es importante que entiendan esto porque el tema de aliasing y teorema muestreo van muy de la mano y la gente se confunde mucho con ellos porque no sé por qué no sé si nos enseña muy bien o la gente no lo sigue muy bien, pero la parte como teórica es súper, no sé si simple, pero es deducible, ¿ya? Y eso es bueno, porque si es deducible significa que no tenemos que memorizar nada, que lo podemos deducir. O sea, al final lo único que nosotros tenemos que aprender es que tenemos muestreo cuando tomamos un periodo de muestreo, ¿cierto?, que cumple esto. Pero cuando W es muy grande, ¿cierto? Porque hay que tomar en cuenta que el teorema de muestreo solo sirve cuando la señal está acotada en ancho banda. Significa que la señal tiene un ancho banda que está acotada por W, ¿cierto? Pero si nuestro W es demasiado grande, podemos tener aliasing, ¿cierto? Porque
no podemos llegar a los valores de muestreo necesarios para tener una, una conversión análogo digital, ¿cierto? Como corresponde a nuestra señal. Entonces, para evitar eso, aplicamos un filtro anti-aliasing, ¿cierto? Que es básicamente un filtro pasa abajo, ¿cierto? Para tomar un ancho espectral menor del que teníamos que tomar originalmente. Y así podemos cómodamente hacer un periodo de muestreo súper factible para nuestro problema, ¿ya? Entonces, en resumen, el teorema de Nakes-Shannon es el teorema que se usa para muestrear una señal de forma tal que vamos a poder reconstruir la señal original y vamos a poder discretizar la señal de la mejor forma posible. Y esa es básicamente esta relación que tenemos acá. Aliasing ocurre cuando no cumplimos esta relación, es decir, que nuestro periodo de muestreo no es lo suficiente, no cumple esta relación de acá. O sea, nuestra frecuencia de muestreo es muy chica o nuestro periodo de muestreo es muy grande, ¿ya? Y esto puede suceder por varias razones. Puede suceder porque el W que tenemos nosotros es un valor demasiado grande o porque simplemente tomamos muy pocos puntos, ¿cierto? Ahora, cuando tomamos un W demasiado, cuando el W es demasiado grande, aplicamos un filtro anti-aliasing, ¿cierto? Que es simplemente un filtro pasa abajo. Y ahí lo único que hacemos nosotros es filtrar nuestra señal, ¿cierto? Y te digamos, nuestra señal va a tener un ancho banda, ¿cierto? Que va a llegar hasta este W, y este W es un valor que yo sé cuál es, y este es un W que me conviene a mí porque el W me va a dar un periodo de muestreo que es accesible para mí como ingeniero. ¿Se entiende? ¿Se entendió la idea principal de todo esto? Porque después los ejercicios son puros cálculos numéricos y todas esas chácharas y definiciones. Pero esto es lo importante. Esto es lo que yo quiero que ustedes como de verdad entiendan de esta clase. Porque sé que el profesor de sus cápsulas y todo, pero yo siento que igual es distinto que alguien te lo explique y tenerlo en vivo y todo. Si no se entiende, me dicen nomás, me dicen qué parte no se entiende y lo puedo tratar de explicar mejor. ¿Llora? Sí. Llegué un poco tarde, así que no sé si estaré un poco enchufado, pero cuando se toma un W menor, siempre o la mayoría de las veces se va a perder información espectral. Se va a perder algo de información, pero nosotros tenemos que llegar a un consenso. Y ese consenso está escrita hasta acá en la definición de teorema no cristiano. Donde el teorema formal dice que una señal cuyos valores son reales de banda ancha limitada, donde su contenido espectral de importancia no es superior a W. Entonces la señal completa puede llegar a W, pero nosotros tenemos que ser capaces de discernir ya, qué es lo que nos importa, qué es el contenido espectral de mayor importancia. Ahora hay muchas cosas que pueden afectar eso, pero la respuesta corta es sí, se va a perder algo, pero no es mejor que tener una señal mal muestrada, porque una señal mal muestrada te va a traer mucho más problemas, ¿ya? Entonces sí o sí se va a perder algo, pero que eso sea la parte más importante de tu señal es muy difícil, excepto si es que estás aplicando un filtro pasa abajo de, por ejemplo, no sé, digamos que tenemos esta señal original, ¿cierto? Y estamos filtrando como esto, ¿ya? Ahí lo más probable es que perdamos información, porque estamos tomando muy poco, ¿ya? Ahí hay que tener, ahí todo depende del criterio nuestro, ¿ya? No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí, igual sí. Cuando se toma un W menor, eh, ¿existe alguna manera de no perder información y generar un filtro o, no sé, algún mecanismo para que no se produzca aliasing? Mm, hmm, mira, eso es difícil. Mira, yo he leído técnicas para hacer, hay técnicas que se llaman comprehensive sensing. Voy a escribir.
fallaba. Si mal no me acuerdo, era Comprehensive Sensing, creo que así se llama. Es una rama de interpretación digital de señales que te permite reconstruir señales, aunque no... Porque claro, cuando tú haces... el anti-aliasing sí o sí hay que perder algo, ¿ya? Así es la técnica, ¿no? Pero para hacer una técnica, para no perder información, si es que mal no me acuerdo, era Comprehensive Sensing. Es una técnica para recuperar señales y poder trabajar con señales aunque estén mal muestreadas o como sea, ¿ya? Si es que mal no me acuerdo, era algo así, porque me acuerdo lo leí hace poco. Era un tema, un trabajo que está haciendo. Pero aparte de eso, no estoy seguro que exista. Al menos no he leído yo. Esto es lo único que he leído al respecto, que se llama con Comprehensive Sensing. Si es que mal no me acuerdo. Igual puedo buscarlo después y la nota en los comentarios. Es que no era eso. Bueno, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda con el teorema de Naikish-Shannon o el aliasing o el filtro anti-aliasing? Porque después vamos a ver un poco ejercicios, que son los ejercicios del profesor Pesado. Me dijo que podía hacer mis propios ejercicios, pero yo encuentro que es mejor hacer los ejercicios del profesor Pesado, porque por lo general él hace ejercicios muy parecidos a los que ve en clase en los certámenes o en las tareas, así que es bueno verlo. Eh, Caroline, ¿alguna duda? Juan, ¿alguna duda? Alberto, ¿alguna duda? No, no tengo duda. Ya. Si no hay más dudas, entonces vamos a ver un poco los ejercicios. A todo esto, ¿cuándo nos tienen clase ustedes? Porque hay dos prácticas que tengo que hacer. Estaba pensando en hacer la otra, pero creo que la otra cae viernes y no quiero hacer una práctica el viernes. El 16 tenemos clases con el profe. Ya, el 16, jueves. ¿Y el profe les dijo que Sí, iba a hacer jueves. clase? ¿El profe le dijo que iba a hacer clase el 16? No sé si clases, Dijo pero que sí iba a otras hacer, lenguas. dijo que Ya, iba a hacer un repaso. O sea, si es que uno tiene dudas. ya le voy a preguntar si es que me concede la hora para hacer la otra, porque me mandó dos PDF de práctica y ahora les voy a hacer una. Y ahí podemos ver otro ejercicio. Pero la práctica 2 son de otra materia, sí. No sé si quiere ver. No sé en qué parte van de la materia, sí, ya. ¿Han visto ya la parte de los filtros FIR y todas esas cosas? Porque es materia más de ese tipo. RSR. Sí, son de sistemas lineales, filtros FIR. No sé si han visto eso. ¿Y a todo esto han hablado de la tarea? Antes de empezar con el ejercicio. Voy a hacer esto bien cortito. No sé si el profesor ha hablado de la tarea con ustedes. ¿La fecha o algo? Todavía nada. Bien. Eso es bueno. Tenemos tiempo. Bien. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. Teorema muestreo y filtro ante LS, ¿cierto? Esto se los voy a mandar, así que lo van a tener todos ustedes ahí también, ¿ya? Así que no se lo... Y se considera el sistema de procesamiento de señal la figura 1, ¿cierto? Donde tenemos un análogo a digital, ¿cierto? Que vamos a muestrar acá. Después tenemos digital análogo, que lo vamos a pasar a un filtro más abajo. Entonces los periodos de muestreo, los convertidores AD y DA, ¿cierto? Que de análogo digital y digital análogo son los mismos de 1 sobre 1200.
Digital, digital análogo, 1200 segundos. Grafique el espectro de la señal de entrada análoga XADT y determine de manera analítica la salida análoga del sistema. IADT va a ser el ADT, que el espectro pasa abajo, ¿cierto? La señal muestra. Entonces aquí vamos a tener que nuestra señal análoga, que es una forma bonita de decir nuestra señal continua, ¿cierto? Que tenemos que discretizar. ¿Cierto? Coseno 2pi×t más coseno de 2pi/800. ¿Ya? Y aquí dice LPF corresponde al filtro de salida que una vez que reconstruye la señal le aplica un pasabajo con frecuencia corte FC700. Entonces tenemos un filtro pasabajo cuya frecuencia corte es de 700 Hz. Determina ahora las frecuencias discretas o frecuencias normalizadas de las señales muestradas. Responde ahora a las siguientes preguntas. ¿Existe aliasing? ¿Qué valor tiene la folding frequency? La folding frequency, no sé si sabían o se les está en las cápsulas, pero folding frequency es básicamente otra forma de decir la frecuencia de Nyquist. En la frecuencia de Nyquist. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia aparente si es que existe aliasing? Y finalmente dibuja el espectro de salida análoga al sistema. Si ahora tanto el convertidor AD como el DA operan con el periodo 1/2000, repita todos los cálculos anteriores y responde a las mismas preguntas y grafique los espectros resultantes para esta pregunta. Les voy a hacer la primera parte, ¿cierto? Con 1200 y ustedes después como ejercicio pueden hacer la de 1/2000. Y si tienen dudas me las pueden hacer llegar para que calienten un poco la manito con los ejercicios, ¿cierto? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en este caso es cuáles son... Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar en este caso? ¿Cuáles son las frecuencias de nuestras sinusoidales de señal continua? Pues acá tenemos dos frecuencias, ¿cierto? La frecuencia 1 del primer sinusoidal, ¿cierto? Que es 500 Hz. Y la frecuencia 2 del segundo sinusoidal, ¿cierto? Que es 800. ¿Ya? O sea, la frecuencia de nuestras dos sinusoidales. Entonces tenemos un periodo de muestreo de 1/1200, ¿cierto? Quiere decir que la frecuencia de muestreo es de 1.2 kHz, ¿cierto? Porque esto es el periodo de muestreo. Entonces el teorema de Nyquist-Shannon, ¿cierto? Desde el punto de vista de frecuencia, es que la frecuencia de muestreo tiene que ser menor a 2 veces la frecuencia máxima. ¿Ya? En este caso, ¿qué frecuencia tenemos que usar nosotros para que se cumpla el teorema de Nyquist-Shannon? En este caso, la frecuencia máxima de nuestra sinusoidal es 800 Hz. ¿Ya? ¿Cierto? Todo doble. Pero para hacer Nyquist-Shannon, ¿cierto? Tiene que ser la frecuencia máxima de interés nuestro, ¿cierto? Acá tenemos dos frecuencias, 500 y 800. Para esta señal, para reconstruirla su completo, no podemos usar 500 Hz, ¿cierto? Porque si usamos como frecuencia máxima 500 Hz, el componente, el coseno, ¿cierto? Que tenemos acá, con 800 Hz, va a sufrir de aliasing, ¿cierto? No va a tener tantas muestras por segundo, por así decirlo, para reconstruirlo de forma correcta este coseno de acá. Entonces no podemos tomar el 500. Por ende vamos a tomar el 800. Entonces nuestra frecuencia muestra en este caso va a ser simplemente
Faltó. La frecuencia de muestreo, entonces, en este caso, tiene que ser igual a 2 veces F2, ¿cierto? Aquí, y va a ser 1.5 kHz. Ahora, como esto se cumple, está todo bien. Tiene que ser menor a 1.5 kHz. Entonces, ahora si muestramos, matemáticamente hablando, muestreamos, tenemos señal análoga, ¿cierto? Que va a ser n por ts, ¿cierto? Como yo les puse ahí. Y el n por ts es básicamente lo que tenemos nosotros. Y aquí lo único que tienen que hacer ustedes matemáticamente para tener la respuesta matemática a este problema, ¿cierto? Porque hasta el momento hemos hablado pura teoría, no hemos hablado de matemática. Va a tener la misma señal análoga, ¿cierto? Pero ahora el tiempo, porque el tiempo es continuo, tenemos que pasarlo a discreto. ¿Ya? Y ahora el discreto, ¿cierto? Vamos a usar n para hablar de variables discretas, por lo general usamos n. Y hay alguna gente que usa este corchete cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso vamos a poner un paréntesis que es n. Entonces vamos a tener ahora coseno de 2pi por 500 y en vez de t vamos a poner n sobre el periodo de muestreo, que es 1200. ¿Ya? O sea, ahora siempre que quieren pasar de continuo a discreto, cambian la t en esta señal por un n sobre el periodo de muestreo, o sea, en 1200. Entonces ahora vamos a tener eso más el coseno de 2pi 800 por n sobre 1200. ¿Ok? Vamos a tener eso aquí. Y esto va a ser igual, ¿cierto? Se me van los dos ceros acá. Coseno de 2pi 5n sobre 12 más coseno de 2pi 8n sobre 12. ¿Ok? Y si simplificamos eso aún más, vamos a tener coseno de 2pi 5n sobre 12 más coseno de 2pi. Y esto va a ser 2 sobre 3, ¿cierto? Entonces, bueno, esto va a ser 4, 6, 2 sobre 3, sí. 2n sobre 3. ¿Ya? Y ahí vamos a tener nuestra señal análoga. Entonces, ahora si ploteamos esto en tiempo discreto, nos va a dar el resultado de nuestra frecuencia de muestreo tomado. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, para relacionarlo con lo que vimos antes, esta función de acá es la función continua que tenemos acá, ¿cierto? Y esta en n, que calculamos, ¿cierto? Reemplazando el t por n sobre ts, va a ser esta de acá, la de los delta. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte acá hasta ahora? Primero revisamos si la frecuencia de Chora era la correcta, ¿cierto? Sacando la frecuencia máxima y después lo reemplazamos, ¿cierto? Acá. ¿Ya? No, acá existe la decen porque esto está malito. Debe ser así. Porque es 1 sobre TS por 2 dólares. Se me olvidó que estamos en frecuencia. Y en frecuencia así, pap. Bien. Entonces aquí vamos a tener, existe aliasing, ¿cierto? Voy a escribir acá en rojo. Existe aliasing, ¿bien? Porque no se cumple esto. Porque esto no se
¿Ok? Entonces, tenemos esta parte de acá construida. O sea, acá lo que hicimos fue ver si existe el aliasing o no, lo que sí existe, y revisamos también la señal discretizada. Entonces, ahora tenemos que obtener la frecuencia discretizada o la frecuencia normalizada. ¿Y esto qué significa? Esto significa que esta es la frecuencia de nuestras señales después del muestreo que le hicimos. Y la frecuencia de esto es bien simple. Por ejemplo, la frecuencia 1 es igual que antes. ¿Cierto? Antes veamos las frecuencias porque tenemos una sinusoidal, 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Así lo aprendimos nosotros siempre. Acá es lo mismo. Entonces tenemos 2pi y acá está la frecuencia. Entonces la frecuencia de esta primera señal de acá, F1, es 5 sobre 12 ciclos. Y la frecuencia 2 va a ser simplemente 2/3 ciclos. En verdad que hay una cosa matemática que podríamos hacer para que quede más bonito. A ver que lo pienso. Podríamos hacer 1 menos 1/3 de n, ¿cierto? Y si hacemos suma de ángulos, esto va a ser coseno de 2pi 1/3 n. Mira, y va a quedar como 1/3. Qué bonito. Y aquí vamos a dejar 1/3 ciclos y queda más bonito. ¿Ya? Pero lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una frecuencia de 5/12 ciclo y aquí una frecuencia de 1/3 ciclo para el de aquí, coseno de acá. ¿Ya? Entonces ahora la frecuencia, en vez de estar en hertz, están en ciclos, ¿cierto? Porque estamos todos discretos. Y en vez de ser 500-800 Hz, con el muestreo que hicimos nosotros, va a quedar como el primero como 5/12 ciclo y el primero como 1/3 ciclo. Ciclos por segundo, claramente. ¿Sí? Ciclos por segundo, ciclos por segundo. Así es como encontramos nosotros la frecuencia discreta. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Encontrar la folding frequency. La folding frequency es básicamente la frecuencia Nyquist y es la frecuencia donde se dobla, por así decirlo, nuestra señal. La folding frequency tiene una fórmula súper simple, que es la frecuencia de muestreo sobre 2, que en este caso va a ser 600 Hz. ¿Ya? Y esa es la frecuencia donde va a tener como el doblado acá. Bueno, aquí un ejemplo con under sampling, pero aquí está, o sea, aquí está el folding frequency. Folding frequency es una fórmula, ¿no? Es súper simple sacar. Y también se conoce como la frecuencia de Nyquist. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos falta para aplicar? Nos falta aplicar el filtro post abajo, ¿cierto? Bueno, en verdad nos falta volver nuestra señal a la original, ¿cierto? Se me ha olvidado. Nos falta un bloque más. Por el momento, lo único que hemos hecho es analizar y pasar por el primer bloque, el bloque de aquí. Ahora tenemos la salida de este bloque, que es este, y ahora tenemos que sacar la salida de este bloque justo antes de pasarlo por el filtro. Ya, está revisando. No hay en el chat, excelente, no hay duda en el chat. Ok. Entonces, el periodo de digital análogo, ¿cierto? El que vamos a mostrar, también va a ser 1200 segundos. 1 sobre 1200. ¿Ya?
Entonces la frecuencia de digital análogo va a ser 1200 Hz, ¿cierto? Porque es 1 sobre S. Es el mismo. Y ahora I de t, voy a calcular una frecuencia digital análogo por t. Entonces ahora para hacer el cambio de vuelta, lo único que tenemos que hacer es cambiar el n por esto de que está acá. Entonces ahora vamos a tener coseno de 2pi 5/12 por 1200t más coseno de 2pi 1 sobre 3, 1200t. Súper simple, ¿cierto? Lo único que hacemos es cambiar la unidad de medida por la que estamos muestreando, ¿cierto? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Ya? Por la razón que muestramos y queda exactamente igual. Entonces ahora esto me va a quedar como coseno de 2pi 500t más coseno, ¿cierto? Porque aquí será 12 y aquí esto me queda con 100. Y esto me queda como 1 y esto me queda como 400. ¿Cierto? 2pi por 200t. Ahora, aquí es algo interesante que pasó. Construimos la señal con un periodo de muestreo, ¿cierto? Que es 1 sobre 1200, y la reconstruimos de vuelta. O sea, lo que hicimos fue, hicimos la conversión digital análoga, ¿cierto? La muestramos. Y después hicimos de vuelta, o sea, lo hacemos al revés. Hicimos el de análogo a digital, ¿cierto? Lo muestreamos. Y ahora lo volvemos a análogo, ¿cierto? Y usamos siempre el mismo periodo de muestreo, ¿cierto? Usamos siempre el mismo periodo de muestreo, nunca lo cambiamos. ¿Y qué sucedió? La señal que recuperamos es coseno 2pi 500t más coseno 2pi por 400. ¿Y cuál era nuestra señal original? Ahí no son de RC3. Espera acá. Entonces aquí la señal original era coseno 2pi 500t más coseno 2pi 800. Fíjense lo que pasó. Este valor cambió, ya no es el mismo. Y esto es producto, aquí tenemos aliasing en este ejemplo. Y nuestra frecuencia muestra no es lo suficientemente alta. Ahora, algo curioso que notar es que la señal con la que perdimos información es la señal de mayor frecuencia. La de 500t está bien. ¿Y por qué será eso? Porque esta señal está bien, se reconstruyó bien y esta no. ¿A alguien se le ocurre por qué? Mira el chat también. Eso es por el filtro, ¿no es cierto? No, todavía no aplicamos el filtro. No, Lo pero único- lo que se genera en el tema de la frecuencia, por ejemplo, en el 400 se quita un poco de la información, producto que sale desde lo que se tiene que ocupar. Por eso que se reduce a 400. ¿A qué te refieres con sale con lo que se tiene que ocupar? Es que es mucha información, entonces esa es la información que se pierde. Entonces, por ejemplo, de la de 400 se pierde la mitad. Ya, sí. Está bien la idea, pero como diría el profesor Pessoa, está mal. Sí, El razonamiento difícil. está mal. Sí. Sí. Pero está bien, la idea está muy buena. El razonamiento sí es más simple. Es más simple lo que estás tratando de explicar. Estás tratando de explicar algo más complicado. Lo que sucede Bueno, acá. No, en sí, sí lo sí. que yo trato,
trato de decir es que mira, yo he tenido en forma práctica que generalmente sí o sí se tiene que perder un poco de la señal que se envía. Entonces, en Ujú, este caso, como la frecuencia es mayor, mm, al aplicarse, depende la distancia y todo, siempre se pierde un poco de información. Entonces, ujú. cuando uno la aplica, en este caso cuando está en el interlacing y en el alacing, en la parte de la onda cuadrada y la onda triangular, siempre se trata de coger lo que está central. Entonces, lo otro, generalmente, como es mayor a la frecuencia, excede el espacio. Entonces, esa información se pierde. Excelente respuesta. Vas más adelante del curso porque tienes una experiencia más práctica. ¿Ya? Pero acá, como estamos hablando de un país de maravilla, no hay esas pérdidas por distancia y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, pero es excelente tu respuesta y es lo que se va a ver en los cursos más adelante, porque después vamos a ver todo ese tema. Y claro, tienes mucho sentido para los que no sabían, ¿cierto? El contenido espectral, por lo general, de mayor importancia en casi todas las señales, son los contenidos de más baja frecuencia. Por eso se toma uno más central, ¿ya? Que es lo que estaba diciendo Juan. Ahora, en este Ya. caso, como nosotros dijimos, existe aliasing, ¿cierto? Porque no se cumple el teorema de que la frecuencia muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Ahora, pero no se cumple el teorema muestreo para la frecuencia 2 de 800 Hz, pero para la frecuencia 1 sí se cumple, ¿cierto? Por eso la frecuencia 1 se muestra, la señal de la frecuencia 1, que es el coseno de 2π500t, se muestra bien, porque para esa parte de la señal sí se cumple el teorema de muestreo. Para la segunda parte sí, no se cumple. Entonces va a haber una pérdida de información. En este caso, la pérdida de información es por el muestreo que nosotros le hicimos, porque no estamos tomando los suficientes datos. Pero en un sistema de comunicación real sucede lo que explicó súper bien Juan, ¿ya? Que es un compromiso, ¿cierto? Que es un poco lo que le explicaba antes, que es un compromiso que uno toma, ¿cierto? Que vas a perder un poco de información. Entonces nosotros nos enfocamos de perder la información que no es tan importante para nosotros, que es lo que dio más contexto Juan en su respuesta, que fue una muy buena respuesta. Pero tristemente es una respuesta mucho más técnica que son los que se ven en los ramos más adelante del curso, ¿ya? Pero es una muy buena respuesta. De verdad, de verdad está bien explicado. Así que te felicito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una consecuencia teórica por aliasing, ¿cierto? Y tristemente todavía estamos en el país de maravillas, ¿cierto? Estamos todos con números y cosas teóricas, ¿cierto? No hemos enchufado nada todavía. Triste, pero cierto. Entonces ahora cuando recuperamos la señal tenemos esto. Esto que recuperamos de nuestra señal y aquí perdimos un poco de frecuencia, ¿cierto? O sea, acá vamos a tener una segunda frecuencia que se llama la frecuencia aparente teóricamente. Entonces la frecuencia aparente, ¿cierto? Va a ser de 400 ahora. Entonces F2 pasó de tener una 400 Hz. Entonces la frecuencia 2 pasó de tener una frecuencia de 800 Hz ahora a tener una frecuencia, decimos, aparente, porque ahora hicimos la parte de análoga a digital, después digital de vuelta a análoga, y si alguien solo mira esta parte, dice, ah, esta señal tiene dos frecuencias, una en 400 Hz y una en 500 Hz. ¿Verdad? No es así, porque como está mal muestrada la señal, da la apariencia de que tiene una frecuencia en 400 Hz, cuando en verdad la frecuencia no está en 400 Hz. ¿Sí? Entonces ahora si aplicamos el filtro paso abajo, ¿qué hace el filtro paso abajo? Voy a bajar un poco esto. Vamos a tener un filtro paso abajo con una frecuencia de corte, que es una flecha, ¿era 700? 700 Hz, 700 Hz. Era 700 Hz. Ahora, ¿quién se acuerda lo que hacía un filtro paso abajo? ¿Qué era la frecuencia de corte en un filtro paso abajo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esto? Si tenemos un filtro paso abajo y tenemos, digamos, 700 Hz. Un filtro paso abajo ideal
lo que debería hacer es dejar pasar todas las frecuencias menores a 700 Hz. Eso debería ser algo así. El filtro alta paso bajo ideal. ¿Ya? Ahora, como bien sabemos todos, ¿cierto? Es un filtro paso abajo de onda triangular, ¿no es cierto? Yo dibujé uno ideal Bueno. para que se entienda, pero me imagino que debe ser de onda triangular, porque como bien sabemos, esto es un filtro ideal y no hay ningún filtro ideal, ¿cierto? Todos los otros filtros en otras formas y depende si es Butterworth, Chebyshev, hay un montón de otros filtros. Pero vamos a asumir que es ideal. ¿Ya? Ok, vale. Entonces tenemos este filtro ideal, ¿cierto? Que va a dejar pasar todas las frecuencias menor a 700. Y todo lo que es mayor a 700 lo va a aniquilar, por así decirlo. ¿Ya? En este caso, en esta señal que tenemos acá, la frecuencia, el filtro no va a servir de nada, ¿cierto? Porque nuestra frecuencia más alta es 500 Hz. Entonces nuestra señal va a pasar como Pedro por su casa. 2pi500t más coseno 2pi400. Como Pedro por su casa pasa esta señal. Entonces, después de hacer todo el muestreo que hacemos nosotros, llegamos al final. Algún día voy a aprender a hacer esto bien. Llegamos al final de nuestra señal. Entonces, la señal que entró fue esta. Le hicimos esta es la señal que nosotros tenemos continua, ¿cierto? En el mundo análogo, en el mundo real. Y nosotros decidimos, ya, la voy a pasar al computador porque quiero hacerle un filtrado a nuestra señal. Entonces yo la muestreo, ¿cierto? La muestreo lo suficiente para poder pasarlo al mundo digital. Y después cuando lo paso al mundo análogo nuevo para hacerle un filtrado, ¿cierto? Me doy cuenta que tomé mal mi periodo de muestreo y esta es la señal que sale para ser filtrada. ¿No? Y la señal filtrada, ¿cierto? El filtro no hace nada y yo quedo con esta señal. Que es una mentira, ¿cierto? Porque la frecuencia acá no es la frecuencia que yo quiero. Ahora, si hacen ustedes el ejemplo en su casita, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos acá, pero ahora en vez de tomar un periodo de muestreo de 1 sobre 1200, van a tener un periodo de muestreo de 1 sobre 2000, aquí no se va a producir aliasing. Entonces, como no se produce aliasing, deberían poder reconstruir esta señal completa. Y ahora el filtro va a tener uso. Pero eso se los voy a dejar a ustedes hacer, para que puedan hacerlo en su casita y lo hagan con calma y vean todos los cálculos que hicimos nosotros acá y lo hagan también ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? Lo de 1200 era porque habían 800 o por otra cosa. O sea, porque el 800, 2 por 800 son 1600 y eso es mayor a 1200 o por otra cosa. Es por eso. La frecuencia de muestreo, cuando estamos hablando de frecuencia, ¿cierto? Porque yo lo escribí en términos de periodo acá, es al revés. Entonces acá la frecuencia de muestreo tiene que ser 2 veces mayor a la frecuencia máxima. Y aquí la frecuencia de muestreo es 1200 kHz y la frecuencia máxima acaba de dar 1600 kHz. Ah, ser un 6, por eso. Ya, ya ahora sí. Ahora sí. Esto es un 6. Vamos a ver cómo lo definimos. Ya. Eso se le hace. Ok. Entonces, para resumir, verificamos en primer lugar si es que hay aliasing o no, ¿cierto? Pueden usar periodo, pueden usar frecuencias. Por lo general es más fácil usar frecuencias que periodo, porque las señales por lo general vienen en frecuencia. ¿Ya? Porque si no tienen que hacer la transmisión a periodo y todo eso. Pero las dos sirven. Después hicimos el cambio, ¿cierto? Del mundo continuo al mundo discreto, ¿cierto? O del análogo al digital. Y la única forma de hacer este cambio, ¿cierto? Es cuando tenemos un t, hacerlo igual a n por ts. ¿Ya? Así hacemos el cambio. Hacemos t igual a n por ts y hacemos todo este cambio de acá. Y para hacer el cambio de vuelta, hacemos n igual a frecuencia muestreo por t. ¿Ya? Y cuando hacemos el cambio de vuelta, hacemos eso. Que es el que hice yo acá. ¿Ya? Y así hacemos el cambio de vuelta. Ahora, estas son definiciones, ¿cierto? Que ustedes tienen que tener en cuenta, tener claro, ¿cierto? Porque al profesor le encanta preguntar por definiciones en sus preguntas. Es que esta acá, 5/12 y 2/3,
van a ser, y bueno, un tercio, porque hicimos una transformada de suma de ángulos, va a ser la frecuencia que va a tener nuestras señales en el mundo discreto, ¿ya? Que son distintas a las frecuencias que tenemos en el mundo continuo, porque teóricamente no es la misma señal, ¿ya? Y esta es folding frequency, que es la frecuencia Nyquist, ¿cierto? Está en 600. Significa que nuestra señal acá va a tener su doble, su prepicado. Esta marcada acá va a estar en 600 Hz. Ahí. ¿Ya? Y después se cambia de vuelta, ¿cierto? Con la fórmula que les puse acá, que se los voy a poner en arcoiris. Para que esto es importante, ¿cierto? Este hack les va a ayudar. Y esta tenemos después la definición de frecuencia aparente, ¿cierto? Que es la frecuencia de nuestra señal que aparece cuando muestremos mal nuestra señal. Y es la como falsa frecuencia de nuestra señal. ¿Ya? Porque cuando muestramos mal nuestra señal, reconstruimos mal nuestra señal. Y al reconstruir mal nuestra señal, aparece una frecuencia que en verdad no es la de nuestra señal original. Y después simplemente aplicamos un filtro pasa abajo, ¿cierto? Que sabemos lo que es un filtro pasa abajo, dejamos pasar todo lo que es menor a 700 Hz. Y como en este caso todo era menor a 700 Hz, se dejó pasar. ¿Ya? Ahora, si fuera un filtro pasa alto, ¿cierto? Como bien saben, el filtro pasa alto es para el otro lado. Un filtro pasa alto sería de 700 hasta el infinito. Entonces deja pasar todo lo mayor a 700. Igual, es bonito el arcoíris. ¿Ya? Ahora, en honor a la hora, yo creo que el otro ejercicio lo voy a hacer en otra clase, porque ya son las 11:30, no quiero hacer más de 1 hora y media de clase. Mucho sueño. Y estas son preguntas teóricas en todo caso. Las podemos hacer en otro momento. Son preguntas más teóricas. Entonces, le voy a pedir al profesor Pessoa otra hora de clases para hacer las últimas preguntas que quedaban, ¿cierto? Así quedamos listos con el teorema de Nyquist y Aliassime. Y no sé si va a ser el jueves, le voy a preguntar si él de verdad necesita el jueves. Y si no, lo podemos hacer el otro martes, ¿ya? Porque yo los martes tengo clases. Pero voy a conseguir otra hora para terminar las preguntas, ¿cierto? Porque eran 5 preguntas y quería hacer 3 acá, pero no creo que las haga por tema de no querer pasar más tiempo. Igual semana 18 y todas esas cosas, entonces tenemos estas 2 preguntas que hacer y otras 2 más, ¿sí? Y después probablemente hagamos una práctica para filtros FIR y todas esas cosas. Y con eso estarían listos para la primera tarea. Porque si mal no me acuerdo, la primera tarea del curso es tarea de muestreo, filtro anti-aliasing y un poco de sistema, repaso de sistema y señales. Esto prefieren que se lo suba por el Canvas, porque mira, esto yo lo que hago acá es exportar imagen de alta calidad. Lo voy a guardar. Y por ejemplo, bueno, también le hice un ejemplo con sonidos, que no sé si quieren escucharlo para ver el tema de muestreo y aliasing. Pero creo que el profe Pessoa también tiene unos ejemplos con sonidos, así que no sabía si mostrarlo o no. Igual se los puedo mostrar a la rápida si quieren. Que es un ejemplo más de malo. Ya. Al final lo que yo hago acá es mandarle esta foto, que es una foto HD, y después ustedes le pueden hacer zoom a todo lo que quieran y se ve todo, ¿cierto? Y está guardado todo lo que yo anoté y todas esas cosas. Ya. ¿Esto se lo subo por Canvas o por Teams? No sé qué prefieren ustedes. Canvas, yo creo, por mí. Ya, Jorge dice Canvas. Los demás, Canvas, Teams, no les importa. Mostró un ejemplo de la ciencia de la bacteria. Ya, sí, mostró. Bueno. Porque era todo. Mientras que se vea bien nomás. Sí, la foto está HD, así que si le hacen zoom debería verse igual. Ah, ya. Pero ahí Entonces, le dice zoom y ahí se ve todo. Ahora, si se pierde calidad cuando se suba al Canva, me avisan y lo subo a un drive y les mando el link del drive nomás. ¿Sí? dale. Vale, gracias, Jonathan. Así que eso, ¿alguna otra duda con esto?
con todo lo que hemos visto ahora. Hicimos un repaso teórico en nuestro Nike-Channel, ¿cierto? Un repaso teórico de lo que es un filtro anti-aliasing y para lo que sirve. Y vimos un ejercicio de teorema muestreo numérico de reconstruir señales y muestrear numéricamente señales, ¿cierto? Y también le aplicamos un filtro, porque, ¿por qué no? Y bueno, sí. Las preguntas que nos quedan son un poco más teóricas, ¿cierto? Que es como taxonomía de señales, sistema de adquisición y teorema muestreo, y eso es para que se pongan un poco, no sé si al día, pero es para que vayan practicando un poco el lenguaje que se usa en estos ramos, ¿ya? Pero eso lo podemos hacer con más calma en otra clase, ¿ya? Como les dije al comienzo, no me gusta hacer más de 1 hora y media de clase. Me gusta que se entienda bien los conceptos fundamentales de las clases y después los ejercicios los podemos ir viendo con calma, ¿ya? Mira, mientras me digan ustedes que se entendió teorema de Nike, se entendió aliasing como concepto y se entendió el filtro anti-aliasing, yo me doy por pagado. ¿Ya? Y vamos a dejar de